Dayana, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenos días, profe. Bien, vamos a dar entonces el tiempito de los 5 minuticos para que vayan entrando los demás. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien.
Bueno, muy bien. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos entonces a esperar un minuto más, un par de minuticos más para poder iniciar la clase. ¿Les parece? Sí, Buenos señor. días, profe. Muy bien. Buenos días, profe. Bueno, muy bien. Ahora sí, son las 10:05 de la mañana. Vamos a dar inicio entonces a la tercera sesión del módulo de taller de redacción 2, radio. Voy a estar un poquito embolatadito acá con una conectividad más tarde, pero pues no los voy a desamparar ni los voy a dejar solos. Vamos a trabajar. Cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Qué tal los trabajos que están desarrollando? Bien, sí, señor. Bien, profe. Bueno, tenemos que prepararnos, me alegra mucho. Vamos a mirar a ver, ¿la monitora ya está aquí? Sí. Nicole, aprovecho yo la oportunidad para que por favor si nos puedes ayudar con el parcelador docente, si eres tan amable. Sí, Nicole. profe, yo ya lo estoy. Buenos días, Ay, profe. qué bueno. Sí, profe, yo ya lo estoy cada día. Por el Muy bien. mismo día lo hago. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a mirar entonces acá cuántos somos. Hola, Laura. 2, 4, 6, 8, 10. Faltan 2 personas, ¿cierto? Si me ayuda, por favor, Nicole, a verificar quiénes faltan. Profe, falta Natalia y Ana María. Ujú. Y Ana María. Muy bien. Ustedes recuerdan, Natalia ya está entrando. Ustedes recuerdan la presencialidad, ¿no? Las clases presenciales, la alternancia. Señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. muy bien. ¿Y las fechas las recuerdan también? Sí, señor. Sí, el 13, el 20 y el 27 de octubre. El 13 es el próximo martes. Entonces debemos coordinar cuál de los grupos va a empezar ese día. Profe, ¿por qué no empezamos, digamos, de atrás hacia adelante? O sea, Como como ustedes sugieran. digamos, como nosotras somos el grupo 1, pues vayamos de últimas y el último grupo vaya de primeras. Entonces, Profe, pero sugiere... es que, qué pena. Yo Tranquila, quiero tranquila. decir, pues a mí me parece también que sea como las primeras, o sea, como van en el orden, primera, segunda y tercera, porque es que yo estoy viajando, entonces me queda más fácil viajar el 27 a viajar ahorita el 13, porque tengo Ujú. que hacer cosas acá en Villavicencio. Muy bien. Profe, lo que pasa es que nosotros tenemos ahorita el martes la entrevista y nos queda complicado ir este martes a la universidad porque pues ya, o sea, ya tenemos a las 2 personas que vamos a entrevistar y ya las 2 Solo es una. personas nos... Pero una sola. Solo se necesita una. No, No, no sí, puedo. pero ya, o sea, te estaba hablando de la del martes y la del viernes, porque Ya. son 2. Porque ustedes repiten, sí. El martes, el martes vamos a entrevistar a Giancarlos Gerometa, que es pues el alcalde de Mosquera, y pues él dijo que, pues él nos confirmó, pero de igual manera no le podemos cancelar ni apartar la entrevista porque pues nos queda complicado y no sé cómo lo haríamos en la universidad. Sí, cómo sería esa metodología de la universidad. Entonces, por eso decíamos, o sea, por eso Fernanda Dayana dijo que el último grupo fuera este 13, y o sea, de 3, 2, 1, que fuera el grupo 3, 2, 1. Ujú. Mm, Muy bien, bueno, entonces empecemos acá, empecemos un poco y organicemos un poco este tema, porque ya estamos encima, ¿no? Entonces, devolvámonos un poco, no miremos las fechas todavía, sino que miremos más bien el entrevistado. El grupo que va a entrevistar el martes es el grupo de Laura, Lisette, Dayana y Ashley. ¿Sí es así? Sí, señor. Sí, señor. Ahora entonces comencemos a preguntar, ¿ustedes tienen ya el invitado? Sí, Sí, señor. profe. Que es Los el, del martes y que el es del Sí, viernes. señor. es el Los alcalde dos. el alcalde de Mosquera
Sí, señor. Y, Y el y presidente también de... es el presidente de Fede Municipios. Sí, Sí. señor. ¿Sí? ¿Así es? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, pero también tenemos la clase de alternancia. Sí, señor. Profe, qué pena. Sí, te escucho. Qué pena, se me cortó. Profe, lo que pasa es que le teníamos como propuesta, ya que no se ponen de acuerdo, pues que el grupo 2 vaya de primeras este martes que viene y ellos, el grupo 1 y 3, cuadran entonces qué fechas. Sí, pero la idea es que podamos hacerlo desde los micrófonos de la universidad, la entrevista. Pues, profe, digamos, si en la universidad están los recursos, digamos, como para poder hacer la entrevista, pues nosotros iríamos. Sí, claro, allá están los micrófonos y están los computadores con conectividad sin ningún problema. Es eso lo que quiero plantearles, ¿no? Pues está la cabina tiene internet, tiene computadores y no tiene ningún problema. Lo solo es conectar una cámara para que tenga transmisión en vivo y listo. Ustedes van en vivo con el invitado, pare de contar. Profe, mi pregunta es, ¿desde qué horas? ¿Sí? Por lo que nosotros, pues, se supone que empezábamos a las 10 de la mañana, más o menos, ¿no? Claro que La sí. clase. Pero ustedes tienen tiempo para llegar a la universidad y nos veríamos entonces unos minutos antes o a las 10 de la mañana en punto porque la entrevista es a las 11, de 11 a 11:20, porque pidieron que fuesen 20 minutos de entrevista, ¿no? Creo que eso lo dijo Brian, que él pedía 20 minutos, no 15, sino 20 para las entrevistas. Sí, profe, yo le dije a él, al alcalde, que contará pues con una exposición de 15 a 20 minutos. Perfecto. Pues sí, profe, nosotros iríamos este martes. Sí, de una vez. Entonces, cuando les toque a los demás grupos, pues si les toca noticiero, pues grabarán desde el noticiero desde allá y los que están por fuera en la casa, pues grabarán el noticiero también desde la casa, se conectan, porque para eso está la virtualidad. Listo, Se profe, abren- perfecto. O sea, nosotros ya este martes sí iríamos. Ujú. Entonces, lo que yo voy a hacer mañana en el transcurso del día es, ya mismo voy a llamar a la decana para decirle que por favor nos ayude con que la cabina de radio esté a disposición para eso. Que si puede entonces ayudarnos con que revisen los micrófonos, la conectividad y demás. Nosotros lo que necesitamos es simplemente internet y conectarnos, para de contar, no es más. Y, profe, para estar allá a las 10, ¿cierto? O sea, para llegar a la universidad a las 10. Sí, antesito, 5 minutos antes. También, pues obviamente ustedes mirarán, me imagino que solo la primera hora de la clase de la mañana. Hay que avisarle, ustedes están con la profesora Strict, ¿no? Sí, Sí, señor. señor. Ah, bueno, entonces Profe, es que el dilema es que algunos sí, digamos, por ejemplo, yo vivo prácticamente casi afuera de Bogotá, entonces sí me toca Bueno, no sí. asistir a ninguna parte de la clase, Sí, digamos, yo también en tendría todas ese las del inconveniente grupo. porque vivo fuera de Bogotá. De 8 a 10, entonces ustedes tendrían el transporte para vernos a las 10. Laura, ¿dónde vive? Perdón, pregunto. Yo en Bosa. Listo, no hay problema. Lisette, Yo vivo en Tenjo. en Tenjo, bueno, lejitos, sí. Es Dayana, Cerca del puente de Guaduas. listo. Y Ashley, En Kennedy. listo, no hay ningún problema. Entonces ustedes se desplazan en ese tiempo y allá nos vemos. Es importante que le avisen de alguna manera a la profesora Astrid y que le digan que ustedes el próximo martes tienen la clase de alternancia, entonces que por ende sugieren ustedes un taller o alguna cosa, mientras que se desplazan hacia la universidad para tener la clase. Y explíquenle que pues ustedes son el primer grupo que inicia con una entrevista y que van a tener al alcalde de Mosquera y al presidente de Fede Municipios haciéndoles una entrevista. Profe, una pregunta. ¿Uno no puede llegar, digamos, a hacer las dos clases desde la universidad? También, sin problema. Porque podríamos llegar a esa hora. O sea, re temprano O sea, para a la estar. clase de Madrugar, sí. Tendrían madrugar. que madrugar y pues entonces yo hablo y coordino entonces con Astrid o con la doctora Claudia para que les habiliten un salón mientras que ustedes ven la clase de 8 a 10 y luego pasan de 10 a 2 ahí en la sede 2. Pasar Sí, los sí, nombres señora. de las personas para que las que vayan a entrar estén autorizadas y que les ubiquen un salón para poder ver las dos materias. Ustedes llevan audífonos, ¿no? Sí, señor. Sí, 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 señor. señor. Estos audífonos. Bueno, muy bien, entonces coordinemos de una vez todo el tema.
Profe, Van tengo a- otra pregunta. sí, Qué pena. adelante, no se preocupen, adelante. Nosotros el viernes tenemos otra entrevista y pues la persona entrevistada va a ser Luis Gabriel Castillo, que es el presidente latinoamericano de Deezer, la competencia de Spotify. Perdóname, Señor, ¿me repites? que el otro entrevistado va a ser Luis Gabriel Castillo, que es el presidente latinoamericano de Deezer, que es pues la competencia de Deezer. Spotify, que también trabajó en el tiempo, en la cúpula del tiempo. Ajá. Profe, esa entrevista sí la haríamos de manera virtual, ¿sí? O sea, digamos, en clase normal. Sí, pero esta también, la del lunes también es clase virtual. Pero esa sí Este tenemos que ir a la universidad. En cambio, esta sí, sí la haríamos desde casa normal. desde casa normal, Ah, desde ok. casa muy normal, muy normal. ¿Sí? Listo, profe. Entonces, vamos a ser un poco más esquemáticos y más pedagógico para que nos quede perfectamente claro cómo vamos a hacer la metodología de la presencialidad. Nicole, por favor, me ayuda a ver, verificando quiénes están en la clase para pues de una vez cerrar la asistencia. Gracias. Profe, la única que no pudo conectarse fue Ana María, porque Ana tiene María, problemas con internet, sí, señor. muy bien. Los que estoy nombrando son los líderes o los monitores de los grupos. Entonces, Nicole es de todo el salón, pero por los grupos de trabajo, Laura está para el grupo número 1, Ana María para el grupo número 2 y Brian para el número 3. ¿Quedaron claros? ¿Sí? ¿Cuáles son los productores o los coordinadores de cada uno de los grupos? Sí, señor. Muy bien, entonces, para la presencialidad, para la alternancia. Ay, no les estoy mostrando la pantalla. Que nos quede claro a todos. Entonces, las entrevistas inician este martes. Inician este martes. ¿Listo? Entonces, la primera entrevista o la tercera temporada de Pizarra Digital viene con la primera entrevista que está a cargo del grupo de Laura y el invitado es que no nos vayamos a perder acá porque acá hay dos Lauras, ¿no? Esta es Laura Cárdenas. Sí, señor. Y el entrevistado es Giancarlo, se escribe G-I-A-N. Carlos, con G o con J. Jean, con ¿así? G. Gian, Gian, con I. Gian, profe, I. Gian. ¿Me lo deletrea? G-E-A-N. G-I, G-I. no, G-I-A-N. Gian, así. No, I, No, profe, I latina. y latina. Gian. Ah, ya, italiano. Carlos Carlos. Jerometa. Jerometa. G-E-R-O. G-E-R-O. No, M. Jero, Jero, Jerometa. con con doble doble T T. y sin la N. Así. Jerometa. Wow. Sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer para esta entrevista? El formato. El formato va a ser entrevista. ¿Ustedes qué deben hacer? Entonces, ustedes van a hacer el trabajo del grupo. El trabajo del grupo entonces va a ser el cuestionario. Es una entrevista estructurada, entonces deben de llevar un cuestionario. ¿Listo? Va a ser entrevista, la duración va a ser de 20 minutos. ¿Sí están bien? ¿20 minutos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿quién va a hacer la entrada? Buenos días, bienvenidos a su programa, a la tercera temporada de Pizarra Digital. Hoy tenemos un invitado especial para esta primera entrevista, al doctor Giancarlo Jerometa, quien es el alcalde del municipio de Mosquera, ubicado en Cundinamarca, y también ostenta en estos momentos el cargo de presidente de Fede Municipios. Yo, profe. Yo, ¿quién es yo? Laura Cárdenas. Laura, presentadora. ¿Listo? Entonces, en esa presentación, su merced, luego del saludo y de la bienvenida, entonces hace la primera pregunta.
¿Listo? ¿Quién sigue? Ah, bueno, acá Laura no solo va a decir su nombre, bueno, mi nombre es Laura Cárdenas. También me acompañan en esta mesa de trabajo, Lisette, el apellido, Dayana, el apellido, Ashley, el apellido. ¿Listo? Luego de que ella haga la primera pregunta, Laura hace la primera pregunta, ¿quién hace la segunda pregunta? Yo, profe, Lisette. 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 Listo. La tercera pregunta. Ashley Murillo. ¿Quién cierra? Pues le tocará a Dayana, ¿no? Sí, señor. No es un deber, es un gusto. Ajá. Entonces va de cuartas Dayana, pero Dayana no cierra. Acá en el cuarto punto, toca libretearlo. Mañana hacemos ese libreto, mañana libreteamos. En el cuarto punto, uy, me salté el número, en el cuarto punto nuevamente entra Laura. ¿Sí? Bueno, vamos a dar paso a nuestros demás compañeros que nos acompañan en este auditorio virtual para que hagan preguntas a nuestro invitado Giancarlo Gerometa. Entonces entramos los demás grupos, Ana María y su grupo, Brian y su grupo. Alguno de ustedes tendrá que levantar la mano y simplemente dice buenos días. Doctor Gerometa, yo quiero aprovechar y preguntarle cómo ha hecho usted durante todo este tiempo para reactivar la economía en el municipio de Mosquera. Alguien tiene que preguntar, hacer alguna pregunta. Cuando Laura entonces dé paso al auditorio, entonces ahí responde el alcalde y ahí sí entra Dayana. Bueno, señor alcalde, muchísimas gracias por estar entonces en este corto tiempo y en esta entrevista tan importante para conocer la gestión que usted está realizando en el municipio de Mosquera. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos poder contar con usted más adelante, ojalá en la presencialidad. Me lo estoy inventando, ¿no? Feliz día para todos, entonces estaremos muy pendientes de la próxima entrevista para Pizarra Digital. Pare de contar. Y se fue. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. O sea que Tú Dayana nos no es la ayudas a cuarta, hacer, sino la quinta. digamos, como tal, pues sí, el libreto, digamos. Un ejemplo, como yo tengo que abrir, ¿nos ayudas como a estructurarlo? Nosotros debemos Mañana. estructurar. No, mañana montamos el libreto. ¿Qué ustedes Ah, tienen que listo. hacer? La tarea que ustedes tienen que hacer, acá la vamos a resaltar en rojo, es necesitamos que nos filtren la hoja de vida del invitado. ¿Quién es él? Que nos la cuenten en WhatsApp. ¿Quién es este señor? Para poder estar en todos enterados a quién le vamos a preguntar. Y especialmente el grupo tiene que estar enterado de quién es el señor, qué está haciendo, qué viene haciendo, por qué partido está representando la alcaldía del municipio de Mosquera, cómo llegó a ser el presidente de Fede Municipios, cuáles son las funciones del municipio, de Fede Municipios, qué está articulando, qué está haciendo por la economía, cuáles son los próximos retos que tiene en materia de gestión y de gobernanza dentro del municipio. Todo ese tipo de cosas tienen que averiguarlo. Y a nosotros simplemente nos interesa, es un resumen de el tipo fue elegido en tal fecha, es el alcalde de Mosquera, es el presidente, su nombre completo, el partido al que pertenece y para de contar. ¿Listo? Pero los demás grupos sí debemos apoyar a quienes están entrevistando. Tenemos que tener solidaridad de colegaje, ¿sí? La solidaridad implica de que si los vemos muy abarrotados de una, les vamos preguntando y es necesario que alguien levante la mano para que pregunte, ¿sí? Entonces, cuando Laura diga, bueno, vamos a dar paso a que nuestros compañeros también están interesados en preguntar, alguien levante la mano y ella simplemente le da el paso. Listo, Nicole, gracias. Adelante entonces con su invitada. Sí, buenos días, mi nombre es Nicole Vargas. Quisiera preguntarle al doctor Giancarlo, ¿qué piensa sobre tal cosa? No es más. Y entonces él contestará. Y después entra Dayana y Dayana ya cierra. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Profe, por ejemplo, nosotros mañana les podemos decir a ustedes, digamos, toda la información de él, ¿sí? Sí, claro, sin duda alguna. Y no se preocupen que yo voy a estar ahí siempre, es decir, yo no los voy a dejar solos para nada. Si veo que necesitan alguna cosa, entonces yo entro e intervengo. Pero de resto, vamos a tener en cuenta que es un ejercicio académico y que pues nos interesa tenerlo en las redes sociales, en las redes a estos invitados. Si ustedes pueden hacer, ¿cómo consiguieron el contacto? ¿Puedo preguntar?
Yo, profe, mi tía es amiga de él. Muy bien. Podemos conseguir los medios de Mosquera para poderlos eh, etiquetar y que también se peguen a la información que esté dando el alcalde, ¿no? Para que acompañen ese espacio. Sí, profe, claro, yo me encargo de eso. ¿Sí? Profe, y otra pregunta, Sí, lo todas las que de quieran. Luis Gabriel Castillo es lo mismo, ¿cierto? O sea, se tiene que hacer como el mismo proceso de la presentación, pregunta y así. Y Ujú. eso, digamos, como tal, ¿cuándo se cuadraría? ¿Mañana mismo o después? ¿Para el otro invitado? Sí, porque es el Bien. viernes de la otra semana. O sea, el martes y el viernes de la otra semana Sí. tenemos las entrevistas. Lo que hagamos acá para este mañana va a ser lo mismo, entonces ustedes ya tienen mecanizado el ejercicio. Ah, listo, profe. Listo. ¿Sí? Listo. Ya pueden intercambiar, entonces ya no será Laura la que presente, sino que se van, es decir, cambiando los papeles y los roles. Ya será, me imagino, que Lisette la que presenta, entonces ya Laura cerrará, bueno, en fin, ustedes ya se cambian los roles y las obligaciones que ustedes tienen. ¿Listo? ¿Sí es entendido? ¿Entendido para el grupo de Sharik, Nicole y Gonzalo? Sí, señor. ¿Sí? ¿A quién tiene como invitado? Profe, Señor. Señor, yo quería, perdón, me interrumpo, tranquilo, no se yo quería preocupe. decirle, es que hicimos como un cambio, profe, entonces yo ya no soy parte del grupo de ella, sino que soy parte del grupo de Brian, Natalia, Mafe, y pues Laurita pasa a ser del grupo de ellas. Laura Piayu, Sí, señor. ¿ustedes Sí, hicieron lo profe. mismo? Sí. O Sí, sea, profe, hicimos ese cambio. salco a Gonzalo del segundo grupo y meto a Laura ahí. Y saco a Laura del tercer grupo y meto a Gonzalo acá. ¿Sí es así? Sí, señor. Sí, Listo. profe. ¿Y quién es el invitado del segundo grupo? ¿Ya lo tienen? Sí, sí, señor. Es Luis Francisco Arias Bonilla. ¿Quién es él? Él es editor de opinión de La Patria y director de la radio La Patria. ¡Wow! ¡Qué chévere! Me gusta. Muy bien. ¿Cómo se llama? Luis Francisco Arias Bonilla. ¿Quién lo consiguió? Ana María. ¿Y por qué de allá? ¿Cómo hicieron para conseguirlo? Es, es un contacto que tenía Ana María. Las tías de ella tenían un contacto con él, que es periodista, entonces nos colaboraron. Bien, chévere, me parece muy bonito y me parece muy bueno. Además, La Patria es un periódico de casa, ¿sí? Es más, su eslogan es el periódico de la casa. Y La Patria es un bonito medio, es un medio que uno le gusta leer, es agradable y le hace recordar situaciones del eje cafetero, ¿no? Entonces es bien bonito. Y tiene una historia bastante complicada después, no por el medio, sino por el asesinato del subdirector, ¿no? En su momento, en épocas trágicas de fuerte violencia en Colombia. Qué bien. Y que traigan al periodismo regional que es tan difícil. Ahora, frente a lo técnico, muchachos, esto es lo del contenido, esto es el contenido, ¿sí? El formato, pues obviamente es una entrevista, es una duración de 20 minutos. Frente a lo técnico, voy a hacer entonces un paralelo acá, una copy page acá para hablar de lo técnico. Cada computador en la cabina de radio, bueno, ¿ustedes han ido a la universidad? No, ¿cierto que no? No se conocen, ¿cierto? Yo sí he ido, profe. Listo, ¿conoce la cabina de radio? Sí, señor. La cabina de radio es muy regular, claro que sí, pero bueno, ahí uno se da maña y hay tres computadores a cada lado y hay un control master. Como a ustedes les toca la presencialidad, entonces yo voy a hacer el control master para ayudarles. Están estos tres puntos de radio, estos tres puestos de trabajo y aquí hay un control master. Ah. Sí,
Entonces, en cada uno de los puestos hay un computador. En cada puesto hay un computador. Permítanme, yo trato de apagar este micrófono acá. Permítanme un segundo, me conecto por acá por otro lado. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, en cada puesto hay un computador, entonces cada uno de ustedes va a estar conectados. Lo que yo de alguna manera voy a hacer es tratar de colocar una cámara acá web para que se haga la transmisión y podamos ver la transmisión desde un computador para mí, que puede estar por acá, o desde un portátil que podamos ubicar allá. ¿Les parece? Sí, señor. Y yo les voy a ayudar entonces acá y también les voy a enseñar entonces a cuadrar la consola que está acá en este cuadro amarillo y cómo se configuran los micrófonos para cada uno de los puestos de trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces allá vamos a estar entonces, como son 4 estudiantes, uno va a estar acá, otro va a estar acá, uno va a estar acá, uno va a estar acá y yo voy a estar acá. ¿Listo? Y voy a tratar de buscar un portátil para no tener ningún inconveniente. O yo llevo un portátil mío sin ningún problema. ¿Les parece? Profe, la entrevista a pues, a la persona se hace por vía Zoom, por el link de la clase normal. Entonces yo se Sí. lo envío a él ese Sí, día. Ah, exactamente. De 11 a 11:20 de la mañana. ¿Listo? listo, profe. ¿Es necesario tener los tapabocas puestos? Sí, sí. Es necesario tener los tapabocas puestos. Ahí tratamos de manejarlo, ¿no? Pero sí es necesario llevar los tapabocas y tener el tapabocas, sin duda alguna. Buenos días a todos. Bueno, muy bien. Claro para todos los grupos cómo va a ser la metodología. El día que les corresponda la alternancia a cada uno de los grupos, pues entonces hacemos este ejercicio para poder estar muy claros frente al tema. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Del grupo de Brian, ¿a quién vamos a tener? Entonces todavía está confirmado Eduardo Luis López. Brian. Profe, sí, pues me está confirmando, pero pues yo te voy avisando igual en Con estos días. paciencia, no acosen. Si en dado caso ustedes ven que no, que todavía no. Permítanme un segundito.
Muy bien, todo entonces queda esto claro para todos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Voy a guardar esta diapositiva que muy seguramente nos va a servir. Y al grupo de Laura le va a ir muy bien. ¿Listo? Mañana Listo. hacemos el Sí, libreto. señor. Bueno, entonces vamos a empezar un poco con el recorrido de la clase. Permítanme, entonces les presento estas diapositivas que tengo por acá. Muy bien, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, 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 señor. señor. profe. Bueno, para que tomen atenta nota porque esto entra en la evaluación, pero pues es una evaluación que simplemente recoge los procesos de enseñanza que ustedes han tenido. No es una evaluación para corchar ni para que ustedes sepan la definición al pie de la letra, sino más bien para que ustedes comprendan y entiendan la definición y el significado de qué es la comunicación y qué es la información. Muy bien, entonces vamos a mirar un poco las diferencias entre la comunicación y la información. Ayer estábamos hablando de un ejercicio muy interesante y era entender las dinámicas del acceso a la información y del derecho relacionado con eh, eh, cómo la Constitución y cómo los derechos universales de la Declaración Universal del Hombre ha definido el concepto de comunicación y el concepto de información. Entonces vamos a tener una mayor claridad aquí para entender lo que está sucediendo. ¿Qué es la comunicación? Pues la comunicación es ese proceso de transmitir ideas o símbolos. Comunicación, ténganlo perfectamente claro. Comunicación es el proceso de transmitir ideas o símbolos entre individuos. Es el intercambio de mensajes cuyo objetivo es establecer relaciones entre sí. La comunicación netamente es de relaciones humanas. La comunicación es exclusiva de los humanos. A diferencia de la información, que es un conjunto o un mecanismo que permite reelaborar a partir de recolección de datos unos mensajes estructurados, que es totalmente diferente. No lo olviden, la comunicación es un proceso o un acto de comunicar, o es un acto de ejercer la comunicación exclusiva de los individuos o de las personas. La información es el conjunto o el mecanismo por el cual yo recopilo información, recopilo datos, los estructuro y luego los entrego, obviamente, en un conjunto que es entendible para mí. La comunicación, como les digo, es un acto del ser humano, es un acto de la cotidianidad humana, no es un acto exclusivo de otros seres humanos, sino es un acto propio del ser humano. El valor de la información está dado es en la utilidad que representa en la sociedad o en las organizaciones. Es decir, la información que yo trato de recopilar a nivel organizacional tiene de alguna manera un impacto y su valor es precisamente en la utilidad que se le da a esa información. Las empresas regularmente avanzan en la medida en que tienen una estructura de la información consolidada y por eso a partir de ahí le permite tomar ciertas decisiones. El valor de la información está otorgado en la utilidad porque pues en su momento es útil para mí o útil para la organización. Eso no quiere decir que tenga que ser exclusiva de las organizaciones o del sector empresarial. También la sociedad se nutre de la información, como por ejemplo los números de cédula. Ese es un dato que luego de que se estructura con otro dato, por ejemplo con el nombre o con el estado civil o con el lugar que nació, pues se va generando, se va estructurando una información. Si yo le veo utilidad a cada uno de esos datos y lo conjugo en una estructura, muy seguramente estamos hablando de qué documento quizá. Si yo digo, tengo el nombre, tengo el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, tengo el nombre completo, y si yo estructuro eso dentro de un conjunto de información o dentro de un grupo de información, ¿a qué me estoy refiriendo? Registro civil, cédula, Al registro civil, identidad. quizá a la cédula, a un formato de identificación, a unos datos básicos de identificación de una persona. Muy bien, entonces los datos son mucho más pequeños, mientras que cuando se estructura cada uno de esos datos, pues me puede brindar una información. El hecho de que yo tenga que comunicarme es un acto más bien o del ejercicio propio de los seres humanos. Comunicarme, hablar, dialogar entre todos ustedes
con todos ustedes, hablar en grupo, hablar con una persona, hablar con mis cercanos. Hablar con sus cercanos es un ejercicio relacionado con los actos del habla y con el acto de comunicar, totalmente diferente al de la información. Muy bien, entonces la comunicación es de relaciones dialógicas, es decir, se aplica el diálogo. Es fundamental entender que la comunicación es netamente dialógica. Hay una respuesta, hay un emisor que envía un mensaje, pero también hay un receptor que genera una respuesta, para que lo tengamos perfectamente claro, ¿no? Entonces es netamente de relaciones dialógicas. Mientras que la información tiende a ser confundida con el dato. Uno piensa que cualquier tipo de dato es información. No, el dato es una parte de la información, que al momento en el que se estructure en un conjunto, obviamente será una información en conjunto, ¿sí? Y que tiene una utilidad en algún momento. La comunicación fortalece las relaciones humanas. Sin duda alguna, la comunicación pues permite acercar a los individuos y está relacionada con otros componentes fundamentales. Uno, la territorialidad, y dos, las costumbres y las tradiciones. Entonces, la territorialidad genera arraigos en las sociedades y de alguna manera se va constituyendo una sociedad que es a partir de las tradiciones, las costumbres, las creencias que se tienen, hace que de alguna manera se generen arraigos en torno a una relación propia de un grupo de personas. No es lo mismo hablar de los peruanos que de los venezolanos, no es lo mismo hablar de los ecuatorianos que de los bolivianos, no es lo mismo hablar de los americanos que de los centroamericanos. Son costumbres y tradiciones que están arraigadas, una por el territorio, gracias al territorio, dos por sus costumbres y sus tradiciones. No es lo mismo hablar de los americanos en sí que de los europeos. Son totalmente diferentes. Pero que tienen sus relaciones, sus propias relaciones. La información está hecha para las relaciones unilaterales. Quiero hacer un paréntesis aquí. Y es que como las relaciones están hechas para las relaciones unilaterales, conste, por favor revísenlo muy bien y tengan en cuenta esta palabra unilateralidad. La información es cuando yo transmito algo a través de un medio y no tengo respuesta. No tengo respuesta de ella. Entonces párense ustedes al frente del televisor. ¿Ustedes qué están recibiendo? Información. Información, pero usted no la puede contestar. Y si fuese el hecho o el ejercicio de la comunicación, ¿cómo sería? Se podría dar una Una retroalimentación. Muy bien, una retroalimentación, un feedback, pero en este caso no. Entonces la información, el valor del periodista está dado precisamente en transmitir información, porque no tiene una respuesta, por una sencilla razón, y es que hay una postura del medio como tal. Hay una postura subjetiva del periodista. Entonces, el valor del periodista o la definición del periodista está dada es precisamente porque es el encargado de transmitir información, ¿cierto? No transmite comunicación, transmite es información y la transmite de una manera unilateral. Yo la pongo a disposición de un canal que es el menos implicado en este tema. Los canales son los aparatos en sí, los aparatos per se, el radio, la televisión, el televisor, perdónenme, el periódico, son los medios que de alguna manera sirven como canal para informar, pero no son inocentes, también tienen un juego fundamental en el ejercicio de la comunicación y en las relaciones unilaterales que se pueden ejercer a partir de la información que se transmite. Para entender un poco la diferencia entre la comunicación y la información, yo los invito, por favor, cuéntenme todos ustedes si tienen, están viendo esta clase por computadores PC o por portátiles. Sí, señor. Sí, profe. Yo no, profe, yo lo estoy viendo desde el celular. Ah, por celular, ¿sí? Entonces, Sí, para señor. aquellos que tienen el celular a la mano, por favor, copien en este QR y vamos a ver ese video corto. Y voy a aprovechar entonces yo también para darle posibilidad a los demás compañeros que puedan ver este video. O si ustedes quieren, lo vemos todos desde acá, como ustedes me digan. Cada uno, profe. Y vamos a analizar un poco las definiciones a partir de este video. Es un video corto, un video muy sencillo, entonces no hay ningún problema.
Me confirman si están escuchando, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Os lo digo yo. El que la Federación Galáctica haya conquistado la Tierra es lo mejor que le ha pasado a la familia. Esta semana me han dado 6 ascensos y aún no sé en qué trabajo. ¿Qué más da cuánto te asciendan? Nos pagan a todos en píldoras. Cuando uno no sabe cómo se gana la vida, puede escribir sus propias normas. Summer, muéstrale respeto a tu padre. Gana un sueldo masticable de 6 cifras. Enseguida lo recojo. ¿Cómo están las píldoras? Morty, apenas has tocado tus píldoras. Es que ya he almorzado píldoras y no pensaba comer más píldoras. Gracias, Conroy. ¿Cómo nos mimas, Conroy? El abuelo Rick no toleraría esto. No menciones su nombre. Nos abandonó. Willem Dafoe. Es de quien intentaba acordarme esta mañana. ¿Qué podemos ver ahí en esa escena? Laura de Piaggio. ¿Qué ejercicio hay ahí? Laura. Sí, profe, lo escucho. Ajá, yo también te escuchamos. Pues una familia que está almorzando, entonces, y están pues comunicando, o sea, entre los niños y los padres. Muy bien, María Fernanda. ¿Qué podemos ver acá? ¿Comunicación o información? Pues hay comunicación, porque está el emisor y el receptor. Ajá. Y sí identificado obviamente el emisor y el receptor, pero ¿qué pasa con el mensaje? Que el mensaje es como, bueno, pues es, no sé cómo explicar. Por decir cotidiano en las familias. Sí, exacto, Ajá, cotidiano. es cotidiano, Ajá. pero no solo eso, sino que de alguna manera el mensaje está representado precisamente en una respuesta que tiene motivaciones desde el receptor. ¿Sí? Si el señor llega con violencia, pues obviamente va a encontrar una respuesta a veces violenta. Entonces creo que el mensaje ronda precisamente en esos temas relacionados con la intención o con la posibilidad de respuesta de esos mensajes. Acá hay en efecto hay una organización de una comunicación como tal, de un acto comunicable o de un acto del habla. Es importante que lo tengamos perfectamente claro. Hay emisor, receptor, mensaje, pero pues entonces hay una respuesta o un feedback. Que sea positivo o negativo el mensaje o que sea positivo o negativo la respuesta, no importa porque pues la intención está ahí dada. Miremos entonces esta manera de comunicarnos también para que lo tengamos perfectamente claro. Dance till the stars don't show. Muy bien, entonces, ¿aquí qué podemos ver? Brian, Natalia. Bueno, profe, pues digamos que en el ejemplo anterior a este, pues la familia, o sea, puede que sí transmitan como un mensaje, pero como que no todos lo captan o es como lo que comúnmente pasa, mientras que con este lenguaje de señas, pues uno debe poner más atención y creo que se recibe más el mensaje, o eso pienso yo. Muy bien, entonces en la comunicación encontramos maneras de
Comunicar, una manera de comunicar es gracias a la construcción semántica y a la fonética. Hay un diálogo. Recuerden que la comunicación es dialógica, es de diálogos. La pregunta acá, Brian, es, ¿esto también es diálogo o no es diálogo? ¿Es comunicación o es información? Ashley. Pues yo creo que es información, ¿Por qué? porque no, o sea, pues respecto al video no hubo como una comunicación, o sea, como que no hablaron entre ellos, entre ellas. Ujú. Muy bien. Natalia, ¿qué dice? Recuerden la definición de comunicación. Natalia. Natalia. Parece que no está. Sharik. Adelante, te escuchamos. Profe, desde mi punto de vista, para mí sí es comunicación porque ellas están transmitiendo por el lenguaje de señas unas ideas. Perfecto. Entonces, el proceso recuerden la definición de comunicación, es el proceso de transmitir ideas o símbolos que pueden ser gracias a la construcción semántica o al apoyo, al apoyo de los sonidos o de la fonética, del cual yo puedo ejercer un acto de comunicación. Pero también las señas me permiten tener un diálogo con otra persona y esa es otra manera de comunicar. Entonces es importante tenerlo en cuenta que hay distintas maneras de hacernos entender o de comunicar en un lenguaje que es construido, que es codificado y descodificado entre el emisor y el receptor. En la mesa, en el comedor que vimos con la familia, pues claro, entre ellos se entienden porque pues uno habla y el otro responde, y aquí también hay una manera de hablar y de responder a partir de las señas. Entonces esto es netamente comunicación. Vamos a mirar los siguientes ejercicios, por favor. El escándalo de Odebrecht en Colombia y la implicación del fiscal general en el mismo ha llamado la atención de la prensa internacional y también de autoridades del mundo financiero. La Comisión de Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, ha puesto sus ojos en el socio colombiano de la multinacional brasilera. Muy bien, Dayana, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué hay? ¿Información o comunicación? Hay información, profe, porque pues, digamos que yo la estuviera viendo en televisión como normalmente se supone que lo vería. Obviamente yo no puedo decirle, o pues no me va a escuchar, me escuchará el televisor, pero no ella, algo de que, digamos, yo le esté alegando el tema, ¿sí? Como haciéndole una respuesta o una retroalimentación de algo de que ella me está diciendo. O estar Pero de acuerdo netamente con la no puedo. información que ella me está brindando, o que la presentadora o que el medio me esté Pero brindando. no puedo porque no me va a escuchar. Claro, entonces ahí hay un ejercicio relacionado con la información y que es unilateral, es decir, hay una sola vía. En cambio, la comunicación tiene doble vía, ¿sí? Que es totalmente diferente. La comunicación, la información está hecha para tener una sola vía, es unidireccional. Entonces pónganse ustedes en el ejercicio de la prensa. ¿Qué hace uno con el periódico? Pues leerlo, y no puede uno responder ni contestar ni estar de acuerdo o no con lo que está leyendo. Lo mismo sucede con la televisión y con la radio, pues uno realmente recibe la información de lo que le dan los medios, de lo que le brindan los medios. Los medios regularmente agendan o agencian el contenido que uno regularmente está escuchando o está viendo. Una de las maneras de agendar y agenciar y cosificar la información es por eso que nos entregan todos los días una bendita parrilla de programación en la televisión y en la radio, o el periódico que regularmente está dado para entregarnos una información y nos la cosifica, no solo la cosifica, sino que también la agenda y la agencia. Y la agencia es porque la impulsa, la agenda es porque está ceñida por un horario y por un cronograma, ¿sí? Y la cosifica porque pues ellos son los que construyen la información. Cuando ellos agendan la información, es decir, usted en las horas de la mañana escucha noticias, ve noticias, al mediodía usted está viendo otro tipo de cosas, y en la tarde está viendo, no sé, las novelas o el noticiero y después las novelas. En el caso de la televisión, entonces, agenda todos los días nuestro tiempo a la medida de las necesidades que ellos tengan y al mercado que de alguna manera se divide
porque yo sé que en las horas de la mañana es escuchar noticias, al mediodía quizá escuchar otro tipo de programas y en la tarde pues entonces me encuentro con las novelas. Entonces es importante entender que los medios de comunicación nos entregan esos mensajes a partir de una agenda que ellos construyen, pero que esos mensajes están dados es gracias a la unilateralidad del mensaje. Yo no les puedo contestar, no les puedo decir absolutamente nada. Lo mismo sucede también con la información digital. Esta información digital, a pesar de que yo pueda contestarle, a pesar de que yo le pueda hacer un comentario al artículo de prensa que estoy leyendo, pues de alguna manera no hay un ejercicio de comunicación a través del feedback porque no encuentro respuesta. Hay una posición directa del medio o una posición directa del periodista y pues yo tengo que conformarme con esa información. ¿Y ya te fijaste en las iniciales que están al pie de la carta? ¿Cuál? Una P y una J. ¿Sabes lo que significa eso? Profesor Girafales. Exactamente. Lo cual quiere decir que... Lo cual quiere decir que fui yo el que escribió esa carta. Sí, ¿verdad? Muy bien. Miremoslo entonces en el ejercicio de la carta. ¿Qué sucede, Gonzalo, con el ejercicio de la carta? Y Laura de Piajú. ¿Qué tenemos ahí? ¿Información o comunicación? Gonzalo. Comunicación, profe. Comunicación. Es información, profe. Muy bien, vamos a escuchar. Laura, ¿por qué información? Yo dije comunicación, profe. Adelante, comunicación. Laura. Comunicación, ¿por qué? Pues porque yo la puedo responder, como que enviar una respuesta. Sí. Listo. ¿Por qué información, Gonzalo? Pues bueno, pues es que me transmite algo, pues o sea, es una información unilateral para mí, pues porque me transmite algo a través de un medio, pero pues no, o sea, ahí en el instante no puedo ofrecerle respuesta. Obviamente, claro, es información. Entre ellos sí hay una comunicación, es decir, la escena en donde le está mostrando la carta, entra el profesor, está el chavo y está don Ramón, hay un ejercicio de comunicación. Pero cuando nos referimos a la carta directamente es información, porque yo no la puedo contestar inmediatamente, porque yo no encuentro un eco o una respuesta inmediata o un proceso de feedback de retroalimentación inmediato. Entonces hay un ejercicio de información. Ahora, la carta está construida a partir de datos, entonces es importante descodificarlos y hacerlos entender para mí. La carta funciona como el periódico, es un proceso en el cual yo recibo la información de manera unilateral y debo esperar para poder contestarla. ¿Sí? Miremos entonces más adelante con otros ejercicios. Nicole, ¿qué ejercicio es este? ¿Están recibiendo información, profe? ¿Cuál será? ¿Información o comunicación? No, ahí como están todos metidos en el periódico, están recibiendo información. Ya si se ponen a dialogar, ya empezarían a comunicar. Entre ellos, pero ¿qué están haciendo? Entre ellos. Entre ellos, claro que sí, pero ahí netamente es información. Información. Porque el periódico lo que hace es brindarnos información. ¿Sí? Muy bien. ¿Perfectamente claro? Sí, señor. Bueno, podemos hacer evaluación y estoy seguro que nos va a dar respuesta, ¿cierto? Sí, Cada señor. uno de ustedes. Sí, Muy señor. bien. Listo. Sigamos entonces con la presentación. ¿Qué tenemos acá en la presentación? Permítanme, por favor. Bueno, luego de hacer entonces de evidenciar las diferencias entre comunicación e información, nos vamos a ir mucho más al detalle de dónde se nutre el ejercicio de la comunicación y el ejercicio de la información. Pues son los datos, obviamente, como les había comentado, es algo más micro. Los datos son realidades concretas en su estado primario. Un dato es el nombre, un dato es la edad,
Un dato es la cédula, un dato es la ciudad de nacimiento, un dato es la fecha de nacimiento. ¿A qué documento me estoy refiriendo? Al registro civil o a la cédula de ciudadanía, que en su conjunto me estructuran una información. O sea, el conjunto de datos me está estructurando un contenido o una información. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, los datos pueden ser alfanuméricos. Cuando los datos son alfanuméricos, es decir, que yo combino números con letras, ¿sí? Pueden ser audios, pueden ser ruidos, pueden ser tonos, pueden ser videos o pueden ser imágenes. La información es un conjunto de datos, ¿sí? Es un conjunto de datos. Entonces, entre todos vamos a construir este ejercicio bien interesante, por favor. ¿Están viendo la pantalla? Este es el periódico. El periódico está constituido ¿por qué? Dayana. Por titulares. Sí, por un conjunto de qué? Imágenes. Ayúdenle, por favor. Por un conjunto. ¿De datos? Claro, por un conjunto de datos que pueden ser ¿qué? Información. Imágenes, Gráficas, colores, letras. ¿Qué más pueden ser? Fotografías, datos estadísticos. Entonces, el conjunto de estas imágenes conforman el periódico y cuando se conforma el periódico se está conformando una información. Entonces, ¿cómo es esa información? Unilateral, porque la está leyendo alguien y no puede dar respuesta. ¿Sí es así? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, a mayor número de datos, más son los recursos para la información. Cuando yo tengo un mayor número de datos, pues yo puedo tener una mejor información consolidada. Me devuelvo entonces un poco a esta presentación. Si yo quisiera entonces colocarle un código QR como yo lo hice acá, o colocarle una realidad aumentada al periódico a través de esta fotografía, pues yo tengo más recursos para poder informar. Y la realidad aumentada lo que consiste es precisamente en colocar o en imprimir, en recibir un mensaje a través de la inteligencia artificial que me permita que a través de esta fotografía que yo tengo acá en mi celular se convierta en un video. Entonces tengo mayores recursos. No solo está el recurso físico, sino también el recurso tecnológico que yo le puedo brindar al ciudadano. Entonces, a mayor número de datos es mejor mi información. Tengo mejor información consolidada. ¿Listo? Para que lo tengan perfectamente claro. Ahora bien, la conversión de los datos a información da paso a la transformación del conocimiento. Luego, cuando yo tengo una transformación de los datos, recuerden que la información son aquellos mensajes que yo puedo construir de manera estructurada y que puedo reelaborar y por tanto le estoy dando paso a una transformación del conocimiento. Es decir, que ese conocimiento o ese saber está dado gracias a el conjunto de datos que yo puedo formar que me dan una información estructurada y por tanto yo estoy brindando un conocimiento y estoy dando postulados relacionados con la verdad. ¿Qué es lo que transmite el periodista? Transmite información, transmite contenido, pero contenido verdadero, verídico. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo que está sucediendo o que sucede cuando yo transformo esa información y la convierto en conocimiento? ¿Qué hay ahí, Sharit? Información. Manipulación de datos. ¿Qué sucede con yo, como tengo una serie de datos, yo puedo manipular? Y eso es lo que de alguna manera se corre el riesgo en la información, que como soy yo el que estoy construyendo la información, pues hay una manipulación de los datos. Ustedes pueden escuchar, hay veces noticias, y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Una de esas maneras es, por ejemplo, escuchar una misma noticia en varios medios. Entonces, si ustedes la escuchan en El Tiempo, si ustedes la escuchan en Blue Radio, dicen que murieron 5 personas. Y en otro medio, en RCN, dicen, no, según los datos o según la información suministrada, murieron 6 personas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí no habrá una manipulación de datos si se supone que consultaron la misma fuente.
Si se consulta la misma fuente, pues no debería de haber disparidad en la información y en los datos que están trabajando. Entonces hay una manipulación de los datos. ¿Quién tiene la verdad? ¿El que dijo 5 o el que dijo 6? ¿Cómo equiparo yo esa información? ¿Qué es lo que está sucediendo si estoy consultando la misma fuente? ¿Quién le dice a RCN que fueron 6 y quién le dijo a Blue que fueron 5? ¿Qué pasó que no sacaron la misma? Esos son los datos más básicos que uno saca cuando está transmitiendo información. El número de personas fallecidas o muertas. Entonces, si uno puede hacer ese ejercicio, uno se da cuenta que hay veces hay datos que pueden ser manipulados o que no son corroborados por la misma fuente. Claro, inocentemente o no, pero sí la información hay veces es dispar. Dayana, me querías hablar. Profe, una pregunta, digamos, en el uso de palabras cuando van a dar una noticia, ¿eso cómo se toma? Digamos, a veces dicen que, no sé, asesinato, o se murieron, o masacre, y todas son diferentes. Entonces, ¿yo cómo tomo eso? El contexto es el que nos dice que es una masacre, que es un asesinato o que es una muerte. ¿Sí? Entonces también depende de quién lo diga, ¿no? Y de qué lado está. Por eso digo que hay una subjetividad en el momento en el que se manipula o en el que se maneja la información o se manejan los datos. Entonces, por ejemplo, el medio puede decir que no, fue un asesinato. El caso del abogado fue un asesinato. Y pues muy seguramente habrán otros medios que dirán, o las opiniones de las personas van a decir, no, eso no fue un asesinato, eso no fue una muerte, eso fue un asesinato, lo mataron, que es diferente, ¿sí? Entonces, el medio regularmente se cuida de ese tipo de palabras y trata de no manejarlas de una manera directa, ¿no? Porque eso ya hace parte de las opiniones de las personas. Uno tiene que tratar, por eso digo yo siempre, tratar de ser lo más objetivo posible, ¿sí? Para que no juguemos con ese lenguaje y ser las instituciones o las fuentes regularmente a uno le brindan la posibilidad de ser uno, de recibir talleres para poder manejar adecuadamente el lenguaje, ¿no? Entonces todas las instituciones, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría, todas esas entidades siempre están muy pendientes de ofrecerle talleres a los periodistas para que manejen una información adecuada al momento de divulgar todos estos datos que tienen que ver con, no sé, con sus fuentes, con las muertes, con asuntos judiciales, con asuntos policivos, para poder uno manejar la información con asuntos políticos. Entonces ellos le dictan a uno talleres para poder manejar un lenguaje adecuado. Pero los medios de comunicación son muy rigurosos, son muy cuidadosos al momento de transmitir esta información y de no jugar y no apelar como al mal lenguaje para poder expresar algo, ¿no? Tiene que ser un lenguaje netamente universal. Preguntas, Gonzalo. No, profe, yo estoy claro. Muy bien, listo. Hay un enorme riesgo con la información, como les digo, entonces es susceptible de ser manipulada de quien la haga. Entonces, cuando se hace conocimiento, pues el conocimiento es la apreciación y la comprensión de la información. Cómo yo comprendo y aprecio la información que me están dando. Y desde qué lugar puedo juzgar sobre ella, puedo apreciarla de una manera diferente, estar de acuerdo o en desacuerdo. Es importante entonces que tengamos en cuenta la diferencia entre comunicación e información, de dónde se recopila esa información a partir de los datos y cómo yo de alguna manera transformo esos datos para que se conviertan en un conocimiento. Y ese conocimiento es un postulado de verdad, ¿sí? Y hay dos maneras de aprender. No sé si lo habíamos visto en esta clase en algún momento, cómo se aprende. Creo que con Laura lo habíamos visto. Uno, sobre el sentido común que tiene que ver con lo empírico, y lo otro es sobre esa construcción precisamente sistemática de la información. Hasta acá queda perfectamente claro. Preguntas, por favor. Está claro, profe. Sí, perfectamente claro. O sea que la próxima semana evaluación de esto y todos contestamos bien. Sí, señor. ¿Sí? ¿Seguro, Lisette? Bueno, muy bien. Sí, señor. Muy bien, listo. Vamos a hacer un paréntesis aquí muy corto para explicarles de alguna manera qué es lo que están estudiando ustedes, comunicación social o periodismo. En ese sentido, en lo que acabamos de ver, entonces les lanzo la pequeña pregunta. ¿Qué están estudiando ustedes, comunicación social o periodismo?
Comunicación social. Pero a partir de esta definición, entonces, ¿qué sería? Si el objetivo del periodista es transmitir información, entonces debería de ser periodismo, no debería de ser comunicación social, ¿cierto? Pero es que nosotros aquí no solo estamos transmitiendo información, sino que también estamos recibiendo una retroalimentación de esa información. Sí, claro, en la práctica como tal, pero pues el valor del periodista está precisamente dado es en la funcionalidad y el rol que ocupa. Y el rol que ocupa el periodista es transmitir información de interés general. Ese es el apellido que hay que colocarle. Su función es transmitir información que tenga un interés general. Entonces, esta preocupación de las academias o de las universidades es precisamente definir el rol del comunicador, el rol del periodista, si está estudiando comunicación social o si está estudiando periodismo. La comunicación social es una disciplina mucho más grande y mucho más amplia que recoge o que recibe periodismo, que acoge en su seno al periodismo, pero también acoge al diseño gráfico, acoge a la publicidad y también acoge, no sé, ahora son los medios audiovisuales. Entonces, 30 años atrás, las universidades se han venido preguntando qué es lo que se está estudiando, qué es lo que se están enseñando en las facultades de comunicación social. ¿Se está enseñando comunicación o se está enseñando periodismo? Por eso es importante tener en cuenta de que la Universitaria de Colombia tiene un programa que se llama Comunicación Social, que yo durante el transcurso de la carrera me voy especializando en periodismo o en lo organizacional. Pero es importante entender que cuando yo me perfilo para el periodismo, pues tiene que estar concentrado precisamente en el oficio de transmitir información. Lo organizacional pues tiene que ver precisamente con la constitución, con la formación o conformación de empresa. Pero cuando yo hablo del periodismo es netamente el ejercicio de transmitir información. Las primeras facultades de comunicación social en Latinoamérica vienen más o menos desde 1901, con Argentina y con Brasil, que fueron las primeras facultades. Pero los anaqueles o los anaqueles de la información o la literatura que se ha podido revisar por parte de algunos expertos es que los programas de comunicación social o los primeros están fechados más o menos desde 1935 con la Universidad Javeriana acá en Bogotá, acá en Colombia. Esos fueron los primeros programas, o ese fue el primer programa que se logró documentar desde 1935 para acá. Es decir, que estas carreras de comunicación social o de periodismo son muy recientes, no son tan antiguas. Más adelante, pues viene una organización de la información, una organización de estos programas, y la organización de estos programas es mirar un poco qué es lo que se está presentando. La preocupación que tienen 30 años atrás las facultades de comunicación social es preguntarse precisamente por las competencias y por lo que ustedes están aprendiendo. ¿Qué están aprendiendo? ¿Comunicación o periodismo? Que es totalmente diferente. Como nos echaron en el mismo paquete, entonces es necesario desligar un poco la función que hace el comunicador social y lo que hace el periodista. Por eso entender un poco las dos definiciones desde el punto de vista de la concepción de sus conceptos, ¿sí? Por eso es importante arrancar con esas definiciones para poder entender cuál es mi función y cuál es mi rol. Mi rol es ser periodista, entonces si mi rol es ser periodista, debo de transmitir información. Y si mi rol es el de comunicador social, ya tiene que ver con unos componentes mucho más arraigados en la herencia que nos ha dejado la literatura y que nos ha dejado las escuelas que han estudiado el fenómeno de la comunicación en los humanos. Recuerden que es un acto de la humanidad, como la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que nos ha permitido heredar todo este espacio relacionado con la comunicación. La Escuela de Frankfurt, más o menos en 1950, ha hecho un enorme esfuerzo para poder hacer estudios muy avanzados sobre el ejercicio de la comunicación, o sobre los actos del habla, o sobre los actos de comunicación, mientras que el periodismo es un asunto mucho más reciente. ¿Y de dónde viene la preocupación? Precisamente del avance tecnológico, porque el periodismo no se puede quedar simplemente en el ejercicio mecanicista de tener un dispositivo de celular y comenzar a transmitir información por ahí, sino que tiene que ver mucho más allá, con el ejercicio de cómo se construye esos mensajes, cómo se construye la información.
y no puede ser tenida en cuenta simplemente por el ejercicio mecánico de aprender a manejar un celular o aprender a manejar un dispositivo o aprender a manejar un programa para yo poder transmitir la información. ¿Es claro? ¿Es clara la preocupación que de alguna manera se está viendo en la academia? Los escucho. Nicole, los escucho. Si están o se fueron. Sí, profe, sí estamos. Bueno, muy bien. Listo, entonces tengamos en cuenta esas definiciones. Es diferente comunicar, es diferente informar y de dónde se construyen los datos, y de alguna manera es diferente entender que hoy estamos formando, las academias están formando periodistas o comunicadores. Ese es el gran interrogante que hay que definir poco a poco con el tiempo y que es un compromiso de las academias y del país tenerlo muy presente. Hay que hablar una cosa fundamental, y es que todos los programas de comunicación han venido creciendo en Latinoamérica. Más o menos hacia 1940 habían 40, 50 programas de comunicación en Latinoamérica. Hoy en día hay 1.741 programas de comunicación registrados o avalados ante los ministerios de educación. Colombia, Bogotá, bueno, hablo de Bogotá, no conozco a nivel país, pero Bogotá en estos momentos, de 1998, cuando yo inicié, habían 13 facultades de comunicación social. Hoy en el 2020 son 33 programas de comunicación social. Es decir, que en 20 años esto ha crecido una por año, más o menos, un programa de comunicación social. Y eso que Colombia no es país de comunicadores. Colombia es un país de abogados. Comparado con Brasil, comparado con México, comparado con Venezuela, que tienen grandes escuelas de periodismo. Colombia no, Colombia es más un país de abogados. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Comencemos entonces a preguntarnos por el tercer tema del programa. ¿Qué ha pasado con la radio y cuál es el periodismo que se está haciendo desde la radio? Colombia es cuna de periodismo. Colombia inicia con el periodismo, permítanme, voy a sacar la pizarra por acá. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Bien, voy a dibujar una línea del tiempo. Esta no. Y Colombia en los medios de comunicación, y nos vamos a centrar un poco en la radio, inicia su desarrollo más o menos en 1980, despuesito de 1980, con el periódico, en el 89 exactamente. Es el periódico el que de alguna manera comienza a contar hechos o información noticiosa. ¿Gracias a qué? Gracias al desarrollo que tenía Europa en la imprenta. Pero las primeras transmisiones de la radio se dan en Colombia más o menos hacia 1920, 89, no, casi 8, 1889. Sí. Y aquí las primeras transmisiones de la radio en Colombia fue gracias a que algunas familias poderosas en su momento comenzaron a traer los primeros transistores o los primeros radios de Europa. ¿Qué sucedía? Acá es el desarrollo en esta parte de arriba, el desarrollo de los medios, pero aquí abajo, ¿qué sucedía con el contenido que se estaba transmitiendo? Entonces, los primeros periódicos lo que hicieron fue transmitir un periodismo netamente ideológico.
Sí. ¿Quiénes estaban acá detrás de este periodismo que se estaba formando acá? Estaba obviamente la religión y también estaba la política. Los partidos en su momento. Comienza este periodismo en este periodo. Es un periodismo ideológico porque pues obviamente hay una carga ideológica desde el punto de vista de la religión y desde el punto de vista de la política. Es más, ¿ustedes saben cuál es el periódico más antiguo? Inclusive no es el aviso del terremoto en 1898, sino es precisamente la hojita, no sé si ustedes la recuerdan, esa hojita que le entregan a uno en la entrada de la iglesia. ¿Sí la han visto? Sí, señor. El itinerario de la misa. Sí, claro que sí. Ese es el periódico, ese es uno de los periódicos más antiguos. Tiene más de 100 años. Nunca ha dejado de existir y siempre tiene público. Es más, hay un número muy fuerte de impresiones. Ya lo han venido recortando, ya no se entrega como antes, que se entregaba a cada uno de los feligreses, sino que ya viene se entrega muy poco. Eso sí se sigue sacando, claro que sí, pero no se entrega en ese mismo número. Ya ha venido desarrollando, ya ha venido disminuyendo la impresión de ese periódico. Y lo otro es que hubo un momento en el que se cobraba, era un aporte voluntario, como lo llaman, y entonces uno a la entrada recibía el periódico gracias a un aporte voluntario y le daban ese periódico, esa hojita. Y eso tiene una carga, pues obviamente ideológica, por eso se llama, es la etapa del periodismo ideológico. La religión fue fuerte en su momento y la política sin duda alguna, porque pues los primeros que comenzaron a escribir eran personas preparadas y esas personas regularmente estaban aliadas o hacían parte de la política. Ahora, los primeros periódicos que nacen, pues claro, el de Colombia tiene que ver con el aviso del terremoto que sucedió en 1898. 98. El aviso del periódico, el aviso del terremoto fue uno de los primeros. Y la radio también venía de ahí detrás del periódico, el periódico con la imprenta y la radio con el desarrollo tecnológico de los transistores venía ahí detrásito. Por tanto, las primeras transmisiones, sí, claro, fue música inclusive, pero fue el radioperiodismo el que se tomó los parlantes de la radio, por decirlo de alguna manera. El radioperiodismo fue la lectura ¿de qué será? La lectura de los periódicos. Y en eso se fundamentó inicialmente la radio, en leer los periódicos o en leer los titulares de los periódicos. Yo me imagino que ustedes vieron las noticias hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están viendo las noticias que les estoy enviando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, preguntemos entonces si vamos aportando para la primera nota. Ustedes como la tienen en su WhatsApp, entonces preguntémosles acá de una vez. Bien. Gonzalo, ¿cuál es el caso y qué es lo que está sucediendo precisamente con el caso de Álvaro Gómez Hurtado? Gonzalo. Sí, profe, me repite la pregunta, perdón. Es que... ¿Qué es lo que está sucediendo con el caso de Álvaro Gómez Hurtado? O sea, sobre la noticia que sale de que dice que yo ejecuté a... Pero yo sí, esa de que sale que Carlos... No, espere. No recuerdo bien, profe, ahorita. Sí, yo la di. ¿Qué está sucediendo con el caso, Sharit? ¿Qué es lo que está sucediendo con el caso de Álvaro Gómez Hurtado? Profe, pues leí, leí todas excepto esa, profe. ¿Cuál leyó entonces? A ver, si las leyó todas menos esa, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no todas en general, profe, sino como lo que está sucediendo pues hoy en día. Leí, por ejemplo, lo que sucedió en un asesinato acá en Bogotá, que encontraron a una mujer literal descuartizada en la nevera
presuntamente el hijo lo hizo. ¿Qué más así? No sé si este sirve, que fue como el dato curioso de que en el 2016, para el día de hoy, no me acuerdo el presidente, creo que fue Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz, y que lo de los judíos que comenzaban a marcar, por decirlo así, una J como para diferenciarlos y que comenzaron un reglamento fuerte. Muy bien, listo. El caso de la señora es terrible. Esta mañana lo dieron precisamente porque pues fue el hijo, uno de los hijos que llamó a la policía, que estaba preocupado porque su mamá no aparecía. Y cuando fueron a hacer las pesquisas dentro del hogar, encontraron partes del cuerpo de la señora en la nevera. Así fue, ¿cierto? Creo que el que llamó fue el hermano, profe. El que dijo El que Sí, estaba hermano. creo que perdida. fue el hermano. El El hermano. hermano del señor que tiene esquizofrenia, ¿no? Pero algo así ya había pasado aquí, un caso parecido. Sí, pueden haber muchísimos casos. Eso técalo por seguro, que la historia de Colombia está llena precisamente de esos hechos, de hechos de violencia. Es más, quiero decirles que el periodismo se cuenta es gracias a la guerra que ha sufrido Colombia y el mundo. No es otro hecho, no es ni siquiera la paz. La paz no es noticia. Lo que tristemente cuenta los hechos históricos es la guerra. Muy bien, Lisette, ¿qué noticias tiene? Yo estuve leyendo en la de portafolio, vi una que me quedó sonando que fue la de Avianca, Sí, ¿qué acerca sucedió? de, sí, de el hecho de que ellos en uno de sus vuelos que iba de Medellín a Bogotá, hicieron como un concierto de la Filarmónica de Medellín. Entonces estaba como la polémica en cuanto a que pues ellos hicieron como, bueno, no hicieron, al contrario, violaron, digamos, como las medidas de bioseguridad que debía tener un vuelo, que era el hecho de, pues, del uso de tapabocas y todo este tipo de elementos de protección. Sí, Entonces, pues decían ahí como que tanto la Filarmónica de Medellín aseguró que no, que ellos no habían, o sea, que ellos como que eh, cumplieron con todos los requisitos y sin embargo, pues los instrumentos que usaron los músicos no, como que no permitían, ¿cómo se dice? Bueno, como el hecho de que la saliva o cosas así como que se pudieran transportar. Y sin embargo también como que Avianca decía que no, que pues que ellos cumplieron con todas las medidas de seguridad, sin embargo pues sigue como investigando, las autoridades están investigando porque pues eso puede poner en riesgo a las personas que venían dentro del vuelo. ¿y por qué? ¿Por qué la pone en riesgo? ¿Qué es lo que sucede con el instrumento? Bueno, pues sí, mucha gente se quita el tapabocas de vez en cuando y claro que sí, ahí hay un riesgo, Pues es sin duda que alguna. Pero ¿qué, sí, cuál es el y riesgo acá que es notorio en eso? pues es que digamos, ahí digamos decían, hacían la comparación de otro vuelo que hubo, no me acuerdo bien desde qué parte, creo que era desde Cancún que venía, pero era de otra aerolínea. Sí, Y unos pasajeros Wingo. también como que, eso sí, y los pasajeros también como que resultaron contagiados, entonces era como el hecho de que estaban violando, estaban, digamos, es que según como lo postulaban ahí, o lo que yo entendí que lo postulaban en la noticia, eh, habían caído lo de la Filarmónica con el fin de hacer vuelos un poco más como Eso está bien, entretenidos para eso está los, bien. pero es que sin embargo es complicado, o sea, estamos en medio todavía de una pandemia, no es como que Sí, pero haya el dejado hecho, de existir. claro, el hecho del riesgo tiene que ver precisamente con utilizar instrumentos de viento y cuando se utilizan los instrumentos de viento hay unas partículas de saliva que pueden salir al momento de la presión del aire y eso pone en riesgo a las personas, inclusive por la distancia, que tengan pues 1 o 2 metros, la pone en riesgo. Ahí es donde está la preocupación. Y el otro es el caso de Wingo, que es totalmente diferente, que transportó a una niña, a una señora y a su hija confirmadas con COVID. Y pues obviamente no se están respetando los protocolos de bioseguridad porque una de las condiciones es que la persona para poder viajar es que no tenga ningún síntoma y que no tenga tampoco COVID, obviamente. Sí, entonces son dos casos totalmente diferentes.
Muy bien, Brian. Entonces, las cifras de COVID al 6 de octubre, ¿cuáles son? Brian. No, profe, eso no lo leí. Profe, yo la tengo. Adelante. Ujú. Dice 4.512 recuperados y 7.650 nuevos casos de COVID y fallecidos 173 fallecidos. Muy bien. ¿Qué está sucediendo con las cifras en este momento? Que pues están aumentando otra vez de nuevo, profe. Ujú. De hecho, en el periódico Portafolio, si no estoy mal, el 6 de octubre, mencionaron que iba a haber, en una parte pequeña, mencionaron que iba a haber un rebrote el 15 de octubre, Ujú. que se preveía un rebrote de coronavirus el 15 de octubre ¿Pero acá en Bogotá o en dónde? en Colombia. ¿Estás segura? Pues es que no me acuerdo, profesor. Pero Es en yo lo Medellín. subrayé. Es en Medellín. Es en Medellín lo que viene sucediendo. Muy bien, ¿qué otras noticias tenemos, Natalia? Profe, ¿puedo hablar yo? Sí, claro, adelante, sigue. Bueno, las noticias que he leído, pues me llama la atención tanto en la del 6 como la del 6 de octubre como la del 7, que pues en mi portafolio, pues sí, pues es un periódico de economía, ¿no? Siempre van a hablar de Sí, cosas económicas. Entonces, digamos, resaltaban mucho que a pesar de la pandemia, habían muchos sí, sectores económicos que han ido como incrementando. Por ejemplo, el e-commerce ha incrementado. Mucha sí. gente a partir de la pandemia pues ha comprado muchísimas cosas más por internet, los pagos por internet, han aprendido muchas cosas más y que la gente prefiere, o sea, como que se está adaptando a eso y está este tipo de medidas. Ujú. También, digamos, hablan digamos, nuevos productos que sacan las empresas, digamos, como Bavaria, Postobón, Coca-Cola, que Bavaria sacó cola y pola con sabor a limón, a lulo, que digo, a lulo. Y no la tenía prevista para sacarla en este momento, estaba para finales de diciembre, principios de enero, dice en el artículo. Asimismo, sacaron una nueva cerveza que salió ahorita a mitad de año que se llama Costeña, que es una versión de la costeñita que se vende en la costa, que también está prevista para diciembre, enero 2021, pero que por cuestiones, digamos, de la economía, pues lo sacaron ahora y realmente tuvo una gran acogida, más que el precio es de 1.500, entonces es más barata y no tiene como, ellos decían que no tenía tanta como repercusión en el bolsillo colombiano. Por otra parte, digamos, sacaron nuevos productos, Ponimalta, las empresas de lácteas también sacaron nuevos productos, la venta de los carros aumentó un 20% porque pues entonces la gente implementa esto del diseño digital, entonces busca, ellos decían que ellos buscaban como en las páginas oficiales de, ¿cómo se llama? Los concesionarios de las marcas de los carros, como el modelo del carro, las especificaciones, ya toda la información y muchas personas ya cuando se iban a dirigir hacia el punto de compra del carro ya sabían exactamente lo que querían y ya no era un proceso tan largo como solía hacerlo antes, de toca ver el carro, toca ver las especificaciones y ese tipo de cosas. Muy bien, entonces cuando a ustedes les corresponda noticiero, lo que se trata de hacer es precisamente esto, un diálogo para que nos vayan contando qué es lo que qué es lo que está sucediendo en el mundo o qué es lo que está sucediendo en Colombia. Vámonos entonces a algo para noticias internacionales. Lisette, ¿cuál es el debate que se va a hacer en estos días? Es el debate presidencial en Estados Unidos. Ajá, ¿quiénes son? Participan, ¿quiénes participan? Profe, no recuerdo el nombre de los candidatos. Aparte de Trump, no recuerdo el nombre de los candidatos. ¿Y algo así?
No, es el debate vicepresidencial, las fórmulas vicepresidenciales de Trump y de Joe Biden. Entonces va a estar Kamala Harris por parte de Joe Biden y va a estar Mike Pence por parte de Donald Trump. Esas son las fórmulas vicepresidenciales. Lo que suceda en Estados Unidos tiene que afectarnos, entonces por eso debemos estar enterados. Muy bien, ¿qué otras noticias tienen? Cuéntenme, por favor. Deportes, Brian, ¿qué está sucediendo en deportes? El viernes juega la Selección Colombia. ¿Qué datos tiene? Profe, pues llegaron esta semana a Barranquilla y pues un dato curioso de la selección es que un jugador llamado Jairo Moreno que juega en México no pudo ser convocado porque se lesionó el mismo día que lo convocaron, entonces llamaron a Santiago Arias que juega en Alemania y ya está la lista de los 24 jugadores. Muy bien, ¿cuáles son entonces los indicadores económicos para hoy, Laura de Piaggio? No, profe, no los tengo exactos. Muy bien, Nicole, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento con las pruebas del COVID en Colombia? Hoy comenzaron, ¿no? No, profe, no leí sobre eso. No estoy informada de eso. Entonces es importante que ustedes comiencen a leer un poco el periódico o los periódicos para que estén informados o por lo menos escuchando un resumen de noticias en un momentico. Esto se demora 5 minutos. Regularmente todas las emisoras lo ofrecen al principio de año. Entonces el periodismo inicialmente... Pero, profe, Sí, adelante. sí leí acerca de la primera pregunta que realizaste sobre qué estaba Dale. pasando con el caso del magnicidio que sucedió. Y es que el Álvaro senador Gómez. gracias. El senador del partido de las FARC, Carlos Antonio Lozada, pues dijo Muy bien. que él había sido el que había emitido la orden y que esa orden estaba preparada desde la creación de las FARC, solo que se dio en el contexto y qué pasó. No era que, o sea, como que el contexto que estaba sucediendo en ese momento influyó mucho la decisión, pero que era una decisión que ya estaba tomada. ¿Y quién es Y Carlos adicional, Eduardo Lozada? pues actualmente creo que era, pues no estoy muy informada tampoco, pero era como un cabecilla de las FARC que actualmente es un senador del partido, que Ujú. pues que tiene un curul. Y Miembro de las FARC, miembro de las extintas FARC, y pues que está reconociendo precisamente que él fue el que recibió la orden para, el que fue el que dio la orden para poder asesinar a Álvaro Gómez Hurtado. sí, ¿Sí? y él comenta que, sí señor, y él comenta que quienes lo hicieron fueron 4, ay, no me acuerdo cómo, algo con Antonio Nariño, es la formación que él la realizó. Y Ujú. eso da por consiguiente a la otra noticia, que es que el único acusado que tenían se llama Héctor Flores, que lo acusaron pues que era el sicario que realizó el magnicidio y él llegó a pagar 18 años en prisión. Muy bien. Él le pusieron 40 años, pero solo pagó 18 porque, ¿cómo se llama eso? Bueno, que tuvo buena conducta y porque estudió. Entonces él ya está libre, pero aún así pues sigue pagando. Y entonces él cuenta, porque lo entrevistaron y él decía que él hizo muchos intentos para que se reabriera el caso y él siempre estuvo hablando de su inocencia, pero nunca lo tomaron en cuenta. Y entonces él recalca mucho que ahora, después de la confesión del senador, me pregunto qué van a decir, Ujú. porque igual también en este caso también habían como involucraron cosas de la Policía Nacional, pero el senador dijo que era porque casualmente en el momento que pasó eso, había como una patrulla o una inteligencia sucediendo y entonces como que por eso entrelazaron. Y además también hubo como unos asesinatos de participantes de las FARC y como por tapar eso, también ensuciaron la investigación del señor Álvaro Gómez. Por eso es importante tener en cuenta todos los contextos al momento de contar las historias. Cuando a ustedes les toque el noticiero por grupos, ustedes tienen que estar informados de todo. No se trata de leer, se trata también de improvisar y contextualizar todo lo que están informando. Vamos a hacer entonces las últimas preguntas. Prepárese Natalia Hernández y ¿Yo me puedo Gonzalo. hablar? Sí, claro.
Yo estaba leyendo una noticia sobre el Papa respecto ¿Al uso del tapabocas? al capitalismo. Que, bueno, él dice que el capitalismo fracasó pues en tiempo de pandemia. Él dijo que prácticamente como a la teoría económica, que es como tal el capitalismo, le llamó goteo. Y dijo que con el capitalismo no se iba a resolver las problemáticas, todas, sí, como tal, todas las necesidades de la población. También dijo que lo único que hacía era fomentar la desigualdad y además que pues nunca la iglesia había como, sí, como fomentado, por decirlo así, el capitalismo ni la propiedad privada. Además dijo que también pues habló del racismo, dijo que el racismo era un virus mortal y que en vez de desaparecer día pues tras día, cada vez aumentaba más. Y pues dijo que la desigualdad lo único que hacía era pues separar a la humanidad como tal y que buscaran de Dios y se alejaran de todas aquellas conductas que lo único que provocaba era más violencia, más desigualdad y más guerra. ¿Qué es el capitalismo? Es una doctrina en la cual existe un proletariado y un burgués, en donde hay pues división de clases sociales, hay pobres, hay ricos, y mientras, por decirlo así, los burgueses son como los dueños del país, el proletariado, que prácticamente somos nosotros, hacemos que pues cada vez ellos se enriquezcan más. El pobre es más pobre, cada día el pobre es más pobre y el rico es más rico. Muy bien. Estos son los ejercicios que tenemos que preparar precisamente para los noticieros y cuando nos toque la lectura de noticias, para que no lo olviden. Muy bien, vamos entonces con Gonzalo. ¿Quién es el premio Nobel? ¿Qué fue lo que pasó con el premio Nobel? O por lo menos nombre, ¿quiénes fueron? ¿Cuál fue la categoría que se postuló, que se ganó el premio Nobel? Gonzalo. Tenemos problemas de comunicación con nuestro periodista que está en Suiza, con el premio Nobel. Perdón, profe, es que lo escucho, o sea, usted acaba de hablar y después llega su audio. Mi internet está algo... Muy bien, tenemos problemas técnicos, pero no con la información. Entonces Gonzalo nos va a decir qué es lo que sucede con el premio Nobel. ¿Cuáles fueron los ganadores? ¿Cuál fue el premio Nobel que se entregó? Bueno, más adelante volvemos con la información. ¿Cuál es el ejercicio o cuál es la moción de censura? ¿A qué ministro se le está haciendo la moción de censura a María Fernanda Rodríguez? ¿Solo cuál es el ministro? María Fernanda. No, Natalia Hernández. ¿Qué es lo que está sucediendo en entretenimiento? ¿Cuáles son las últimas noticias y tendencias que usted tiene en entretenimiento? Natalia. Bueno, profe, pues hace ya 10 años Instagram ha evolucionado y sacó como una nueva actualización como de cumpleaños que tiene que ver con el cambio del icono, de los colores y todo eso. Así no le ¿Señor? puede presentar, ¿no? Y todo eso. Sí. Y encontré que Twitter anunció que prohíbe como los tweets que le desean la muerte de Trump por el COVID-19. Ajá, y quedó prohibido, ¿no? Sí, señor, que no acepta de ningún motivo que las personas señalen en sus tweets la muerte de Trump y la de la esposa. Muy bien. Ashley Murillo, ¿qué está sucediendo en cultura? ¿Cuál es el autor del terror? ¿A quién se le está llamando precisamente como el autor del terror en este momento por ser tan importante en la literatura?
y que se está celebrando hoy. No, profe, esa noticia no la tengo clara. La que tengo clara es la que le hizo a González sobre lo del Nobel. Ajá, muy bien. Adelante. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, claro. Van a entregarles el Nobel de Física. Ujú. Y se lo van a entregar, es que no me acuerdo muy bien el nombre. Roger, es que no sé cómo se pronuncia. Ujú. Un británico que se llama Roger Penrose, un alemán, este sí, Reinhard Ujú. Jensen y la estadounidense Andrea Yes. Ajá, En diciembre serán la entrega. ¿Y galardonados por qué? por hallazgos sobre los agujeros Los negros. negros, muy bien. El caso de la literatura tiene que ver con Edgar Allan Poe, para que entonces ustedes lo tengan muy presente y averigüen quién es Edgar Allan Poe, el padre del terror. Tiene cuentos muy interesantes sobre esta temática, el terror. Y hoy es una fecha muy especial para él. Muy bien, entonces el ejercicio que consiste cuando nos toque la lectura es es preguntar, es que alguien de ustedes vaya dirigiendo el noticiero y les vaya preguntando sobre las fuentes. Por eso es importante estar enterados. ¿Sí, Dayana? Digamos, en deportes, también digamos la Superintendencia de Industria y Comercio, pues estaba revisando el caso sobre la boletería, Ujú. porque hubo una boletería sobre el Mundial de Rusia en 2018 para las eliminatorias, donde muchas boletas pues estaban mal, por Ya. decirlo de alguna manera. Ya. Decidieron que 15 personas naturales tendrían que responder por esto. Y dentro de esas personas e incluso empresas que tenían que responder por esto, está Ticket Shop, Tu Boleta, si no estoy mal, y las personas, digamos, en ese tiempo, Luis Bedoya Giraldo, que es el actual dirigente de esa boletería, y está, digamos, por más Ticket Shop y las empresas de boleterías están por más de 1.000 millones de pesos y las personas naturales. Muy bien, entonces como tenemos Aparte de, Sí, dime. digamos, como una noticia tecnológica, pues Google Work sacará como una nueva actualización sobre esto, ¿no? Entonces, para ellos, Google Workspace ofrecerá varias en Google Drive, en calendario, en Meet y en Gmail. Aparte que para la educación implementarán nuevas actualizaciones para que se puedan conectar más estudiantes y tengan tengan más interacción y mejor interacción junto con sus maestros. Pilas con el más mejor, ¿no? Profe, Sí. yo sabía lo de la moción de censura. Aquí, listo. ¿Quién va a ser ministro? Es el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y es hoy que él tiene que presentarse ante la plenaria de la Cámara para, pues, como jugarse su puesto en el Que Ministerio de tampoco Defensa. sucede así, porque tampoco tiene mayoría de votos frente al tema. Es decir, solo hay 23 congresistas, 23 representantes que están presentando la moción de censura. Entonces es un número no tan significativo, pero que pues por ahí tiene que estar muy pendiente para que pues tenga una moción de censura que de alguna manera signifique. Históricamente en Colombia nunca ha habido una salida de un ministro, de un miembro de alto cargo político a través de la moción de censura. Entonces, sí, pero es interesante tener en cuenta lo que está O sea, sucediendo. ¿será que hoy no? O sea, no pueden hacer nada, mejor dicho. O sea, sí puede tener el debate, pero no necesariamente se va a Pero no va a traducir salir del en una cargo. salida, obviamente. Ah, ok. No tiene apoyo. Muy bien, entonces mañana vamos a hacer el ejercicio del libreto, de cómo vamos a construir el libreto para pizarra digital el martes, y vamos a hacer entonces entrenamiento de radio desde ya. Mañana vamos a tener entonces el primer paso de cómo era que se leían las noticias inicialmente, cómo se leían los periódicos inicialmente en el radioperiodismo en 1920, 1930, y cada uno de ustedes entonces va a coger la fuente. Yo les voy a dejar la fuente que ustedes deseen trabajar, pero después voy a hacer un poco arbitrario y voy a colocar las fuentes. Entonces voy a darle gusto a Brian, que quiere periodismo deportivo, supongo yo, noticias sobre deportes. ¿Quién va a acompañar a Brian?
Hola. ¿Quién más va a hablar de deportes? ¿Solo Brian? ¿Sí? ¿Nadie más va a estar con él? Muy bien, entonces, ¿quién quiere entretenimiento? Yo, profe. María Profe, Fernanda. ¿ahí entra lo de tecnología y eso? ¿O no? ¿O eso es Sí, otro? claro, esas son las fuentes. Entonces, Ah, entretenimiento, María Fernanda. yo también, profe. Ahí sí todos quieren entretenimiento. Política, Yo, profe. ¿quién es yo? Yo también Laura. política, profe. Laura Cárdenas. Laura, política. ¿Quién más política? Yo, profe. Lisette. Lisette, muy bien. Política. Noticias internacionales. Yo, profe. Sharit. Yo, profe Nicole. Internacionales y Nicole, internacionales. Muy bien, anímense. No va a pasar nada. Pero cuando vayamos al aire, ahí sí tiene que ser algo muy serio. ¿Quién más? Noticias nacionales. Yo, profe. Laura. Laura de Pieyú. Nacionales. ¿Quién más? Y Nicole va a estar internacional, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Cultura. Tecnología. Yo, profe. Natalia, tecnología. Los indicadores económicos. Económicas. Yo, profe. Económicas, ¿quién más? ¿Dayana? Gonzalo y yo, sí, señor. Económicas. Muy bien. Tendencias en redes sociales. Yo. Natalia Hernández. Natalia ya tiene tecnología. Entonces yo, profe. ¿Quién? María Fernanda. María Fernanda tiene entretenimiento. Pues yo, profe, que será que queda sin tema, por decirlo así. Tendencias. ¿Estamos todos? Brian tiene deportes, María Fernanda tiene entretenimiento, Gonzalo económicas y Natalia tecnología. Muy bien. Listo. Entonces, a los que les toca económicas tienen que traer los indicadores económicos. Mañana un ejercicio sobre ese tema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Mañana nos vemos entonces a las 10 de la mañana y continuamos entonces con el libreto y con cómo hacer un libreto, cómo vamos a hacer ese libreto y dos, mirar un poco en la práctica cómo se leían las noticias en el radioperiodismo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, a Listo, ustedes profe, feliz gracias. tarde, que estén muy Profe. bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien.